Gracias por continuar con Central de Noticias al Amanecer. Iniciamos este bloque de información desarrollando la entrevista de este día. Y quiero contarles que vamos a hablar acerca de los 48 años que se conmemoran este día de la Guerra de las 100 Horas, denominada así, conflicto entre El Salvador y Honduras, registrado en 1969. Para ello se encuentra con nosotros Luis Roberto Hueso Mixco. Él es, por supuesto, investigador de la Secretaría Nacional de la Cultura. Bienvenido al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más. Estamos para servirles. Bienvenido. Ya hacíamos nosotros un contexto de la fecha en la que se registró, del 14 al 18 de 1969. Se habla de una guerra de las 100 horas que fue llamada incluso guerra del fútbol, cuando en realidad se da en otro tipo de contexto. Sí, cómo no. Bueno, es un día importante para recordar. Yo estaba muy pequeño cuando sucedió la guerra, pero tengo claridad. ¿Quiere que les cuente mi vivencia personal? ¿Su experiencia? ¿Cuántos años tenía? No voy a decirlo. La edad no se revela, pero bien. Para hacer el conteo de años. Usted coméntenos. Estaba muy jovencito. Sí. Estaba yo en mi casa a eso de las 5 de la tarde, en el jardín de mi casa, en la parte externa, y recuerdo haber visto pasar con claridad, creo si no me equivoco eran 4 aviones, una cosa que no era muy usual, y llamó la atención. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder ese 14 de julio. A eso de las 6, 7 de la noche, quizás me equivoco en la hora, las luces de San Salvador se fueron, o sea, quedó en total oscuridad, cosa que tampoco era muy común. Después, en la época de la guerra nacional o civil, pues se dio mucho, pero en ese entonces no sucedía. Y todos empezamos a preguntarnos qué es lo que estaba sucediendo esa noche. Comenzamos a escuchar transmisiones radiales desde Honduras, en donde se decían que El Salvador había bombardeado el aeropuerto de Toncontín en Tegucigalpa y algunos otros sectores de la capital hondureña, y que en ese momento había decretado o ordenado el presidente López Arellano que la Fuerza Aérea Hondureña se levantara para dar respuesta a los acontecimientos, cosa que nos puso en mucho temor porque se conocía que la Fuerza Aérea Hondureña era muy poderosa, muy potente, ¿no? Al día siguiente, bueno, transcurrió la noche pues en zozobra y en temor. Y por la mañana, quizás como buenos salvadoreños, ya teníamos ese carácter, quizás ya con la luz del día lo que se escuchó fue que los aviones hondureños habían venido a atacar el aeropuerto de Ilopango y otras áreas, y ya todos los vecinos salimos a las calles. Yo vivía en la zona de la colonia Centroamérica, la colonia Las Rosas, y tenía alrededor yo de 10 años de edad aproximadamente, para contestar la pregunta de la señorita. Y vimos que estaban trabados en combate los aviones salvadoreños y los hondureños. Entonces se perdió el miedo y los vecinos nos subimos al techo de las casas a observar el combate. Eso es lo que es mi recuerdo, digamos, de la más inmediato de la Guerra de las 100 Horas. Y se da, por ejemplo, en una situación donde prácticamente muchos salvadoreños habrían sido expropiados, y también la interferencia que tuvieron los medios de comunicación en ese momento como para hacer una campaña mediática de provocación. Sí, creo que eso es importante en el contexto de los medios, y ustedes que son periodistas es muy importante darse cuenta. Efectivamente, 30 días antes habían habido incidentes en el Gran Hotel San Salvador, que ya no existe el Gran Hotel San Salvador, creo que se cayó en uno de los terremotos, porque estaba el partido de fútbol para la clasificación al Mundial entre El Salvador y Honduras, partido que se ganó, pero en la noche anterior lo que había sucedido es que aficionados salvadoreños habían llegado al hotel para no dejar dormir a la selección, intentando debilitar sus energías de resistencia para tener ventaja en el partido, ¿no? Efectivamente, hubo ahí casi una fiesta, mucho alboroto, y la prensa hondureña destacó, o informaciones hondureñas destacaron, de que no solamente había sido el querer desvelar a los futbolistas, sino que habían habido durante el partido maltrato a personas hondureñas. Incluso se llegó a decir
no fue confirmado de que habían sido violadas mujeres hondureñas en el Estadio Nacional de Flor Blanca. La prensa no reportó ese incidente, ningún medio de prensa en esos días da cuenta de que hubieran habido violaciones de mujeres hondureñas, pero ustedes saben, ¿no? Eso se fue pasando de boca en boca, luego después se estableció que no solamente había sido en el estadio, sino que incluso en la ciudad y que han habido atropellos. Entonces eso fue levantando, digamos, la indignación en el pueblo hondureño. Debo decir que los primeros reportes de la prensa fueron muy conciliadores en el sentido de que éramos países hermanos, de que no deberíamos de vernos de esa manera, pero comentaré enseguida qué es lo que estaba sucediendo en el fondo. Ahora, más allá de las provocaciones generadas por una mala interpretación o por la misma provocación que generó la prensa de alguna manera hacer que se caldearan más los ánimos, había un trasfondo que eran las condiciones en las que residían miles de connacionales que habían buscado unas mejores condiciones en ese entonces hacia Honduras y que estaban siendo expulsadas. Sí, digamos que el salvadoreño tenía tierras en Honduras. Yo estuve trabajando ya casi 7 años. La interrelación entre hondureños y salvadoreños, estuve allá en la década del 90. Es increíble la cantidad de familias hondureñas con parientes salvadoreños en la zona de San Pedro Sula. Es impresionante. O sea, el nivel de relación y de interacción entre los dos pueblos era sumamente intenso. El Salvador ha sido siempre una nación de migrantes y la migración más inmediata estaba justamente para Honduras en esa época. Ocupaban tierras del Estado mayormente, y las hacían producir. Es importante recordar que en ese entonces ya había echado a andar lo que conocimos como el mercado común centroamericano, que fue, digamos, uno de los intentos más importantes de las 5 naciones por buscar un desarrollo que había sido negado en décadas anteriores, y estaba funcionando muy bien. Guatemala y El Salvador fueron los países que, digamos, sacaron el mayor provecho al mercado común. Las industrias y la balanza comercial entre los países era muy favorable para Guatemala y El Salvador, no así para Honduras y Nicaragua. Ya eso comenzó a generar en los industriales hondureños, digamos, la antipatía y el descontento porque sus balanzas comerciales les eran desfavorables. Desde ahí en el lado de la industria. No sé si me estoy extendiendo mucho. No, adelante. Además de eso, hubo un boom de producción hondureña de granos y de carne de ganado vacuno porque habían aumentado las exportaciones hacia los Estados Unidos. Entonces, estaban esos dos contextos, un mercado común que era, digamos, deficitario del lado hondureño, pero por otro lado, una gran oportunidad de los hondureños de poder hacer exportaciones mayormente hacia los Estados Unidos. Inmediatamente los agricultores, los grandes agricultores hondureños, lo que hicieron fue ampliar las tierras, ¿no? Las tierras ganaderas. Y fueron haciéndolo de una manera sistemática, digamos, con mucha voracidad. Y los hondureños que querían tener acceso a la tierra no tenían ni el capital para hacerlo, y empezaron a competir con los grandes agricultores hondureños. Entonces se dio un conflicto interno. Entonces, los hondureños, el pueblo hondureño, necesitando tierra, las ocupaba. O sea, las famosas tomas de tierra que aquí se vieron, pero en Honduras es un fenómeno todavía vigente, y empezó a haber un gran conflicto entre los grandes agricultores hondureños y los pequeños agricultores. Entonces el gobierno encontró una solución a un conflicto interno que lo volvió internacional. Claro. Basados en un artículo, si no me equivoco, el 48, no lo recuerdo bien, dijeron que ninguna persona que no fuera de nacionalidad hondureña podía ocupar tierras del Estado. Una reforma agraria, ¿no? Porque había un lanzamiento de una reforma agraria. Entonces, fue el mejor pretexto para evitar el conflicto interno de la nación hondureña y expulsar a los salvadoreños. Dicen muchos historiadores que incluso eso trató de desviar la atención que se vivía dentro de sus mismos países con un conflicto externo que apenas duró 4 horas.
hubo mediación de Naciones Unidas. Coméntenos un poquito cómo se trató esta mediación y por qué tan poco tiempo. 4 días. Bueno, fueron 100 horas, 100 horas. ciertamente. Hay un paralelo con la guerra que se dio en esa época en Israel, que fue una intervención muy corta, y en algún momento son memorias, ¿verdad? Se recordaba, ¿no?, que así como había sido la guerra en Jerusalén tan corta, así había sido la intervención salvadoreña. Bueno, efectivamente, el conflicto interno de tierras, que es un conflicto permanente en las naciones centroamericanas, fue aliviado con la expulsión de los salvadoreños y levantar ese nacionalismo que todavía persiste desafortunadamente entre los dos países, pero mayormente del lado hondureño. Se comenta, digamos, el registro histórico nos habla, traigo aquí unos libros que la Secretaría ha producido, ya se los voy a enseñar para que el que quiera conocer un poco más de esta historia, estamos muy documentados. Digamos que se intentó manejar diplomáticamente, eso es un hecho, ¿no? Al principio se intentó manejar por medios diplomáticos, pero las presiones siempre de la prensa y los artículos hablaban de que el salvadoreño estaba siendo tratado muy mal y que nosotros estábamos como salvadoreños siendo cobardes en no reaccionar como debía ser, ¿no? Ante las violaciones de los derechos. Ante las violaciones de los derechos humanos. Entonces se empezó a manejar el concepto de la dignidad nacional. O sea, que la dignidad nacional estaba siendo atropellada. Al punto que en un momento determinado el gobierno del entonces presidente Fidel Sánchez Hernández tomó la decisión de invadir Honduras ese día, ¿no? Lo primero fue justamente simultáneamente, según entiendo, el ataque aéreo y la invasión de las tropas desde el lado de Ocotepeque y en la frontera hondureña. Ahora, hay que ver un punto importante, es que tan preparados estaban ambos ejércitos para extender una guerra a más de 100 horas, ¿no? Y el saldo que dejó en breves 4 días, pues dejó más de 6.000, se contabilizan los historiadores, más de 6.000 fallecidos, y no solamente el cese del mercado común centroamericano, que ya estaba beneficiando principalmente a Guatemala y El Salvador. Usted ha utilizado justamente una palabra que está en el libro que produjo el maestro Carlos Pérez Pineda, mi jefe, el director nacional de investigaciones, que se llama Una guerra breve y amarga. No sé si lo podemos enfocar. Claro que sí. ¿Verdad? Este fue lanzado hace poco por parte de la Secretaría y es un libro con amplios detalles acerca de la guerra en Honduras. Este libro puede ser adquirido, si me permiten el comercial, en las tiendas de la Dirección de Publicaciones Impresos y también en la Universidad Evangélica. Es un recuento muy minucioso de la guerra. Él es un especialista en este tema, especialmente en el área militar. Pero perdonen, la pregunta fue... Sí, ¿qué tan preparados estaban los ejércitos de ambas naciones para prolongar una guerra más allá de las 100 horas, teniendo en cuenta los estragos que dejó? Se contabilizan alrededor de 4.000 a 6.000 víctimas, y el cese también ya de el mercado común centroamericano que estaba beneficiando a El Salvador en ese entonces y también a Guatemala. Sí, el sostenimiento de una guerra es algo muy, muy complicado. De hecho, la guerra interna nuestra pudo sostenerse gracias al aporte de los Estados Unidos y de las naciones que colaboraban con la guerrilla, con los insurgentes, pero en millones y millones de dólares al día, ¿no? Entonces, yo no creo que los países centroamericanos han estado nunca listos para una guerra. Empezando desde las guerras anteriores, por ejemplo, la famosa guerra de los filibusteros, que sería un tema que deberían de invitar al maestro Carlos Pineda a hablar, que es muy desconocido. También tenemos un libro sobre eso. Por ejemplo, en el caso de esa guerra, para poner un paralelo, se mantuvo con el aporte de préstamos de parte de la empresa privada. Con equipos totalmente obsoletos. Con equipos obsoletos. En el caso de la guerra salvadoreña, entiendo yo, había habido todo un reforzamiento de equipo militar. Es ahí donde conocimos los famosos G3, ¿verdad? Como un armamento poderoso con que los hondureños no contaban que eso iba a suceder, ¿no? Y eso parece que volcó en mucho el balance de la guerra a nuestro favor, más, digamos, la osadía del general Medrano, que en esa época era el jefe de la Guardia Nacional.
Pero económicamente yo no creo que hemos estado preparados ni nunca vamos a estar preparados en los países como los nuestros para enfrentar una guerra, ¿no? Es importante hablar acerca de las consecuencias que esto viene a generar, porque ya lo decía Raquel, no solamente el fin del mercado común centroamericano, sino Sí. también que tuvieron que reforzarse aún más las fuerzas de defensa del territorio salvadoreño, y sumado a eso la cantidad de deportaciones que se dieron desde Honduras vino a agravar la situación económica de nuestro país y la situación laboral que ya venía en un decrecimiento. Hablemos un poco más al respecto. ¿Cómo no? En la década de los 60, el presidente Sánchez Hernández fue sucesor de Julio Rivera. En el 67 se habían dado una serie de manifestaciones y huelgas de parte de Andes 21 de junio, que son históricas, por cierto. En un par de meses estará listo un libro mío que habla justamente sobre las huelgas de Andes, las tomas de las universidades. Entonces era, digamos, un ambiente muy convulsionado. Digamos, el movimiento social salvadoreño estaba en crecimiento en la década de los 60 y las condiciones pues, del país pues, eran, digamos, un poco conflictivas. Sí. La guerra con Honduras levanta un sentimiento de unidad a nivel nacional. Incluso el Partido Comunista decide hacer una pausa en sus gestiones ideológicas y en sus prácticas políticas en apoyo al gobierno hondureño, y digamos el país se une a raíz de la guerra con Honduras. Pero sí, desafortunadamente, el mercado común centroamericano se rompe. Digamos, el mercado hondureño permanece cerrado por muchísimos años y trae un debilitamiento total a las economías nuestras, ¿no? O sea, el mercado se contrae, el mercado, y hemos tenido que salir a buscar tanto hondureños como salvadoreños espacios para nuestros productos. Realmente fue dramática, las consecuencias fueron muy dramáticas. Sí. Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación con el periodista Luis Alberto López, que se encuentra desde el Boulevard de los Héroes, siempre con información relacionada a estos temas. Adelante, Luis. Efectivamente, muy buenos días, compañeros, amigos televidentes de Central de Noticias. Nos encontramos aquí en el Boulevard de los Héroes, en San Salvador. Precisamente se llama así Boulevard de los Héroes en honor a los soldados salvadoreños que participaron en la Guerra de las 100 Horas con Honduras, ocurrida un 14 de julio de 1969. También es conocida como la Guerra de la Legítima Defensa y además mal llamada como la Guerra del Fútbol. Esta mañana también autoridades militares vinieron a colocar una ofrenda floral al pie de este monumento que se encuentra aquí, como decimos, en el Boulevard de los Héroes. Hasta aquí nuestro reporte. Buenos días. Gracias, Luis Alberto López. Ahí tenemos más información relacionada al tema del que estamos desarrollando esta mañana. Y Luis decía algo muy bien con el que iniciaba también Graciela la intervención de la entrevista, la mal llamada guerra del fútbol. Sí. Eso se da también por desconocimiento que se traslada incluso a la historia actual. Muchos siguen llamando a esta guerra como la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Desafortunadamente, bueno, digamos que el catalizador, ¿no?, de los disturbios fue justamente el partido, pero las causas realmente fueron otras. Hay un famoso libro que creo que fue premio de Casa de las Américas en esa época, que se llama La guerra no fue de fútbol. Y ha habido, digamos, todo un intento reciente por, digamos, ubicar a la gente desde una perspectiva más histórica, pero es un proceso, ¿no? Yo creo que trabajos como el del maestro Carlos Pérez Pineda nos van a ayudar en ese sentido. Yo quisiera comentar un poquito de lo del monumento, porque es bueno recordar que cuando la guerra termina, los militares, que digamos es una época difícil para los militares, hay una época de represión y de violencia contra las organizaciones populares, son recibidas como héroes justamente, ¿no? Yo recuerdo de nuevo mis memorias, yo recuerdo que mi padre me llevó a ver el desfile del ejército en la zona de la 1 de mayo del Seguro Social, justamente. En ese entonces estaba por ahí la radio femenina, una radio muy conocida del pasado, no sé si todavía existe con ese nombre, ya le hice mala propaganda o buena propaganda, con personas como Sergio Gallardo. Enfrente yo fui a ver el desfile, pues fue multitudinario, ¿no? Y ciertamente el monumento fue en conmemoración a los héroes. En ese entonces el Boulevard de los Héroes no tenía el tráfico que ahora tiene, y justamente
Ese monumento era como una especie de ronda para que los vehículos pudieran hacer vuelta en U y reingresaran, digamos, hacia la Universidad Nacional. Sí, es una época muy interesante de la historia salvadoreña. Me gustaría que habláramos un poco ya de la firma de paz de este conflicto que únicamente duró 100 horas. Esto se realiza, si no me equivoco, usted me corrige, en Perú. La firma ya de la paz, ¿a qué acuerdos se llegan y en qué nos viene a beneficiar a nosotros como país? No tengo claro yo en dónde quizás está más informado usted que yo en ese sentido, pero sí debo decir que fue por intervención de la OEA. Sí, claro. O sea, la OEA fue la que dijo, bueno, niños, ya... Pónganse de acuerdo, ya jugaron un rato. Pónganse de acuerdo, ¿verdad? Ya se hicieron mucho daño. Y lo que sí tengo muy claro es que en el salvadoreño común y corriente se creó un sentimiento de frustración, porque de hecho El Salvador avanzó en territorio hondureño, especialmente en el área de Ocotepeque, y se avanzó hasta la zona del Paraíso. Es una zona interesante, montañosa, no sé si ustedes conocen. Digamos que saliendo por Chalatenango para el Poy, se avanza hasta el Paraíso, que es una montañosa preciosa, hasta ahí se llegó y se avanzó en otra zona. Entonces, el que, habiendo sido sometidos los salvadoreños a semejantes vejaciones, ese sentimiento de dignidad del salvadoreño, se hablaba en ese entonces de que a las mujeres salvadoreñas se les había torturado, incluso se hablaba de cercenación de los senos y que así las mandaban, unas cosas tremendas, ¿no? Entonces el salvadoreño común sentía de que no debíamos haber aceptado lo que la OEA propuso, sino que debíamos haber seguido hasta Tegucigalpa, ¿no? Y ahí continúa el litigio de las tierras. Y una de las cosas que solicitó El Salvador para el cese al fuego es precisamente que se dejara la represión, ¿no? En contra de los connacionales que residían en el país vecino. Sí, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar vamos a continuar hablando sobre ese tema. Pausa y regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Central de Noticias y estamos haciendo memoria a lo que ocurrió un día como hoy en la historia, pero del año de 1969, la Guerra de Legítima Defensa entre El Salvador y Honduras, también conocida como la Guerra de las 100 horas, también conocida como la Guerra del Fútbol. En este marco se han realizado diversas conmemoraciones por parte de la Fuerza Armada salvadoreña, hablando de los héroes que ofrendaron su vida en el hecho que sucedió del 14 al 18 de julio de 1969 entre ambas naciones, que dejó pérdidas millonarias y agudizó la situación que ya se venía en decremento, en declive en El Salvador. Estamos hablando de nuestra situación económica y política. Así es, estamos viendo las imágenes donde altos mandos de la Fuerza Armada salvadoreña conmemoran a los héroes que ofrendaron su vida en la Guerra de la Legítima Defensa, un 14 de julio de 1969 en la ex casa presidencial ubicada en San Jacinto, y ahí pueden ustedes observar todas las ofrendas florales que han llevado pues altos mandos del ejército salvadoreño. Nosotros continuamos conversando con Luis Roberto Hueso Mixco. Él es investigador de la Secretaría Nacional de la Cultura, y antes de irnos a la pausa comercial hablábamos acerca del litigio de tierras entre El Salvador y Honduras, que se da siempre en este mismo contexto, y a raíz de esta situación también está el problema de los bolsones. Sí. La división entre los países centroamericanos es un asunto de desarrollo histórico. O sea, Centroamérica, digamos, era un solo bloque, no estaban las divisiones políticas que ahora conocemos, ¿no? El mismo territorio salvadoreño fue evolucionando de una cantidad menor de departamentos hacia lo que ahora conocemos. Entonces los límites fronterizos siempre fueron difusos, y se agrava esa situación justamente con el conflicto, y quedan esos llamados bolsones, o sea, territorios en disputa, en los que pues han vivido los salvadoreños durante muchos años. Desafortunadamente en gobiernos anteriores nunca hubo, digamos, una comisión con la capacidad suficiente o lo suficientemente equipada, entrenada, para poder dirimir esas disputas. Y prácticamente hemos perdido todo, ¿no? Claro. Los hondureños tienen una escuela diplomática e histórica
muy buena, de muy buena calidad, y durante años se prepararon para ir a La Haya a discutir con los salvadoreños, y realmente nos ganaron, como decimos en buen salvadoreño, el mandado, ¿no? Es una lástima. Eso ha traído, digamos, consecuencias que eso es motivo de un programa nuevo, ¿no? O diferente, de doble nacionalidad, y personas que no se sabe, se sienten salvadoreñas o hondureñas. Bueno, es una cosa muy difícil, ¿no? En términos del arraigo que siente la gente. Una situación muy difícil que incluso se trasladó a la actualidad en nuestro país, ¿no? Porque venimos de recientes años en los que se estaba discutiendo también a quién le pertenecía Isla Conejo. En una época también incluso vimos a soldados salvadoreños colocando una bandera en Isla Conejo cuando aún se estaba discutiendo en La Haya la propiedad, a qué nación le pertenecía, aunque ahora haya sido declarada zona de paz. Sí, aunque haya declaración de zona de paz, como comentábamos fuera de cámara, digamos, los sentimientos siempre están exacerbados, especialmente del lado hondureño. Entonces hay algo que saberlo, y los gobiernos nuestros tienen que tener mucha diplomacia, ¿no? para poder estar manejando estas cosas. Hay algo, porque el tiempo creo que se nos está acabando, que quería mencionar hablando de los héroes. Es importante que nosotros estemos siempre trayendo la memoria de estos eventos, y quiero traer a colación de que uno de los pilotos que falleció en el conflicto se llamaba Guillermo Reinaldo Cortés. Los aviones eran unos Mustang, así como los vehículos del Mustang en los que pilotearon. Era de la colonia Centroamérica, en la zona de donde yo vivía, y hay una calle que está justamente paralela al Boulevard de los Héroes, que lleva su nombre, Guillermo Reinaldo Cortés. Es una callecita que es justamente paralela del lado de la colonia Centroamérica, lleva el nombre de este piloto aviador. Claro, y hablando precisamente de quienes participaron en este conflicto de 100 horas, hay decenas de testimonios de veteranos, ex veteranos de guerra que estuvieron durante ese proceso en el que se vieron enfrentados ambos ejércitos. El periodista Luis Alberto López hizo una investigación exhaustiva y habló con algunas personas que participaron en estos eventos. Toda la tropa sabía que a las 5 de la mañana se tenía que atacar y entrar al territorio hondureño, y así fue. Es un veterano de guerra de las 100 horas, de 1969, con Honduras. César Tovar Callejas fue reclutado en Sonsonate cuando tenía 16 años de edad, y lo prepararon durante 6 meses para combatir. Eran momentos difíciles, inciertos, si regresaban con vida al país. Nos pidieron que elaboráramos una carta en caso fatal, pues a quién le iban a avisar. Me recuerdo muy bien, les decía, no se preocupe por mí, estoy muy bien. Si en caso fallezco, pues que bueno, bendiciones, una despedida prácticamente. Pues se siente un poquito como nervioso porque estar casi despidiendo de sus seres queridos. Nuestros familiares allí nos despedimos, y ellos no sabían directamente, porque no les íbamos a decir nosotros que fueran golpeados del corazoncito de regreso a las cartas. Convencidos que era una lucha justa, incursionaron el territorio hondureño, la zona fronteriza del Poy. Nosotros en esa guerra estrenamos el fusil G3. Por eso hubo la gran ventaja en cuanto al armamento que la tropa salvadoreña llevaba, y le llevábamos ventajas a los hondureños, porque ellos nos estaban esperando con carabinitas M21 y Galil o Garand. A pesar de las ventajas con armas y estrategias militares, enfrentar la muerte no fue tan fácil. Unos aviones que nos venían a bombardear de Honduras, decirle que pasó como a menos de 1 metro quizás la ráfaga de bala que iba tirando el avión donde yo estaba en una vez, recuerdo muy bien eso. Allí solo Dios lo puede librar a uno. El teniente Guerra inglés, uno que murió en la guerra, yo llevaba munición y me decía, cuando a mí se me terminen, yo lo hago la mano así, y me das un cargador lleno, y se lo daba y volvía. Pero él era uno de los que iba de alma, corazón y vida a la guerra, y quizás eso le costó, porque él se le había metido entre ceja y ceja de que teníamos que vengar, ¿verdad? Entonces, en un medio descuido levantó la cara y le pasaron no sé cuántas balas aquí por la sien derecha, y él quedó. Yo al ratito solo oía un ronquido donde ya se estaba muriendo. Afortunadamente, a las 100 horas de combate paró la guerra.
hubo bajas salvadoreñas y hondureñas. A 48 años de la llamada Guerra de la Legítima Defensa, o mal calificada como Guerra del Fútbol, César Tobar tiene ahora 66 años de edad. Hoy cree que no había necesidad de la guerra. La conclusión mía en lo personal es de que fue innecesario eso, pudiendo haber entre hermanos centroamericanos, ya que también la Unión Centroamericana se le tendría que dar vida, tendría un gran espacio a nivel del mundo, que las potencias empiecen a ver a Centroamérica, pero unidas. Así como están, divide y vencerá, nos tienen, acostate, se acuesta, sentate, nos sentamos, las potencias. Entonces, no, yo veo de que no era necesario eso, tenía que haber un diálogo entre ambos gobiernos. De veras, le doy gracias a Dios, no hay ningún resentimiento. Uno va a Honduras, vienen hondureños aquí, nos vemos como hermanos, que somos centroamericanos. Con imágenes de Eric Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Gracias a Luis Alberto López por su reporte. Ahí tenemos personas que participaban en este conflicto armado, quizás abonar un poco a la situación que se registraba, y las personas que participaron muchas veces pertenecían a hogares muy bien formados y eran reclutados a tempranas horas. Esto se da una disfuncionalidad dentro de las mismas familias y por consiguiente causar una crisis social también en territorio salvadoreño. Claro, hay que hablar un poco de eso porque el soldado pertenece normalmente a las clases desposeídas, clases subalternas y campesinos y los más pobres, ¿no? Digamos que el pobre sostiene la guerra no solamente con sus recursos y con sus impuestos, sino también con sus vidas, ¿no? Vale la pena recordar eso y vale la pena hacer ver de que siempre es necesario, mejor evitar una guerra que promoverla, porque son las clases más necesitadas las que efectivamente padecen las consecuencias, como usted muy bien dice, pérdida de hijos, hermanos, esposos, por guerras que a la larga lo que traen es más que beneficio, es tragedia y luto a la nación salvadoreña y desarraigo, sí. Es importante reconocerlo, entiendo que hay una manifestación de veteranos este día. Exacto. Y digamos, ese es otro elemento importante a considerar, ¿no? Porque también para la guerra interna hubo reclutamiento forzoso de ambas partes y el pueblo pues siempre padece de una u otra manera las consecuencias de lo que los políticos deciden y lo que la diplomacia a veces no puede resolver. En el informe de Luis Alberto López escuchábamos las declaraciones del veterano donde él decía, creo que fue innecesaria, que pudieron buscarse otros mecanismos diplomáticos en donde resolver las diferencias que habían. En ese momento, y yo le adelantaba mi pregunta, no estaban tan desarrolladas las relaciones diplomáticas entre las naciones, estamos hablando de 1960, aunque haya habido participación o mediación de la Organización de Estados Americanos. Por supuesto que había diplomacia, yo creo que la diplomacia más intensa viene después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, pero creo que en el presente hay, digamos, más mecanismos de mediación y, digamos, la globalización ha traído también una mayor vigilancia internacional acerca de los conflictos, que en ese entonces, pues, enterarnos era mucho más difícil. Creo que tenemos mejores medios ahora para poder intentar resolver los conflictos de otra manera. Seguramente unas diferencias registradas como las de en esa época, a estas fechas no se hubiese dado una guerra entre ambas naciones. Probablemente. Lo que pasa es que más que la diplomacia internacional, en los conflictos centroamericanos han mediado las relaciones de poder, eso es un hecho, ¿no? Otro tipo de contexto. Sí, de hecho, podrá haber mucha diplomacia internacional, pero si las relaciones de poder, las que realmente privan en ambos países, deciden otra cosa, la balanza se puede inclinar quizás a favor más de los intereses de las relaciones de poder que de los pueblos, ¿no? Claro. Bien, y a esa hora de la mañana nos vamos a enlazar hasta Honduras con el periodista Carlos Alvarado de nuestra cadena aliada BTV, quien se encuentra en el Museo del Ejército de la capital de Honduras, precisamente para recordar este conflicto de las 100 horas. Adelante. Así es, Raquel y Graciela de Central de Noticias. Me acompaña el subteniente Saúl Montoya del Ejército de Honduras. ¿Qué se puede recordar sobre esa guerra de las 100 horas? Tomando como punto de partida que pues
que estamos en el marco de la conmemoración de los 48 años. Bueno, hay que entender que en el caso cuando se dio la guerra de 1969 fue una situación bien complicada, tanto para las dos naciones, tanto para Honduras como El Salvador en ese entonces. Desgraciadamente podemos decir que las discusiones diplomáticas o las reuniones que se dieron diplomáticamente en ese entonces no resultaron y se llevó a lo que fue el conflicto de ese entonces. En el caso de Honduras y El Salvador vivieron una enfrascada lucha de 100 horas que también dio a ver que hubieron varias cantidades de muertos, casi alrededor de 6.000 muertos, y esto llegó a entender que en Honduras y El Salvador, y hablamos del resto de Centroamérica, no estaba preparado para una guerra de tal magnitud. Ahora, aquí estamos en el museo. Hablemos un poco sobre la indumentaria militar que se utilizó. La indumentaria era un pantalón verde olivo, una camisa verde olivo, igual tenía sus accesorios, en este caso, su fusil, los yataganes, sus cascos, las mochilas donde llevaban todos los equipamientos necesarios para el momento del conflicto, y todo ello relleva que fue un momento que se suscitó, fueron herramientas que utilizaban el ejército para un momento determinado. Hoy en la actualidad vamos a ver que hay ciertas herramientas que todavía se utilizan, pero con algunos diferentes cambios que, claro está, la modernidad conlleva a mejorarlos. Ahora, ¿qué tipo de armas, por ejemplo? Bueno, en el caso de Honduras utilizaron Mauser, M1, en el caso de fusiles 75 milímetros, que fueron parte del conflicto de 1969, sin olvidar en el caso hondureño que tenemos algunos aviones que fueron utilizados por la Fuerza Aérea, como el Corsario F-4U, que fueron parte del momento de ese conflicto, y hay que entender que al igual que Honduras, El Salvador no dejó de también estar armado. En el caso del lado salvadoreño encontramos algunas armas como el G3, tanto la ametralladora como fusil, y algunos cañones como los 37 milímetros, y en el caso de la Fuerza Aérea vamos a encontrar algunos aviones como el F-51 Mustang. Muchísimas gracias. Bueno, eso es lo que podemos detallar desde el Museo del Ejército Hondureño aquí en la capital de nuestro país. Con esta información regreso al estudio principal. Gracias, Carlos Alvarado, por tu informe. Y ya veíamos algo que decía muy bien y apuntaba el elemento de la Fuerza Armada hondureña. Ambos países no estaban preparados para un conflicto. Sí. No se lograron los acuerdos o las discusiones diplomáticas y se llegó a tal decisión de enfrentarse en armas. Incluso veíamos que su indumentaria, su armamento, su equipo logístico no era suficiente como para iniciar esta guerra, tomando en cuenta la crisis económica que ya venían arrastrando. Por supuesto. Se ve la calidad del armamento hondureño, muy anticuado, ¿no? Digamos, sí. El salvadoreño estaba mucho mejor equipado en ese sentido. Hay muchas anécdotas alrededor. Tiempo nos hace falta para hablar de ello. Adelante. Pero bueno, el famoso brujo, ¿no? ¿Conocen ustedes la historia del brujo, el Chele Medrano? Le decían el brujo, ¿no? O sea, hay unas fotos muy interesantes donde se ve a Alberto Medrano internándose en las montañas hondureñas, y hay, digamos, toda una nueva generación de escritores militares intentando aclarar qué es lo que pasó. Este día, justamente, en el Museo Nacional de Antropología, durante todo el día, sería interesante si pudieran mandar un equipo de reporteros. Hay un congreso justamente sobre la guerra con Honduras, desde las 8 de la mañana, creo que hasta horas de la tarde, con conferencias y ponencias. Yo creo que pueden encontrar ahí material para un buen reportaje. Hay toda una reelaboración de la historia de la guerra con Honduras, y creo que van a salir nuevas publicaciones para que podamos todos ir aprendiendo un poco más de nuestra historia, reflexionando sobre las cosas que hemos hecho y las que no debemos de hacer. La tenemos en pantalla, la invitación acerca del primer Congreso Internacional de la Guerra El Salvador-Honduras. Excelente, sí. Entrada gratis, dice, para los que quieran conocer un poco más de la historia de El Salvador, sí, ¿no? Hay escritores, digamos, del lado académico, netamente académico, y hay militares que ahora están haciendo academia e historia militar con sus ponencias en el MUNA en este momento, así que están invitados. Y seguramente esto sirve también para hablar acerca de la otra parte, la otra cara de la moneda. Ya veíamos
el informe del periodista Luis Alberto López, donde conversaba con un ex veterano de El Salvador que participó en la guerra de la legítima defensa, pero también tenemos la otra cara de la moneda, es decir, un hondureño que nos cuenta pues cómo vivió esos momentos, esas 100 horas de conflicto. Estas fueron sus palabras, veamos. El 14 de julio de 1969, las tropas hondureñas fueron sorprendidas por la incursión de soldados salvadoreños. No creían que podrían ser atacados. Estaban poco armados y preparados para repeler la ofensiva. Empezó con ataques de repente. Aviación aquí, el día de la confusión, vamos a decir que todo el mundo estaba confundido, no esperábamos guerra, no creíamos todavía en eso y empezó fuerte. Nosotros ignorábamos completamente como soldado. Yo ignoraba lo que estaba sucediendo, porque tal vez ellos estaban unos años atrás preparándose. Nosotros jamás en nuestra experiencia como soldado íbamos a recibir una agresión de un hermano país. Esto sucedió no solo la guerra con El Salvador. Hubo cientos de bajas. Los ataques de artillería fueron cruciales, según testimonios de veteranos de guerra de Honduras. La verdad es que como ellos nos tenían todo controlado, ellos tenían los observadores y toda cuestión, ellos daban órdenes en la noche, nos tiraban luces de bengala y el cerro del Bulenchal lo dejaban como el día, y de ahí decía la artillería, bom, bom, bom. Nosotros escuchábamos a 25, no sé cuántos metros disparaban el obús desde El Salvador, el 105, y nosotros ya cuando oíamos el disparo decíamos, ahí viene. Habíamos sido ya alertados por parte de la parte civil de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, porque ya las tropas salvadoreñas estaban en Santa Rosa de Lima, ya estaban preparándose para atacarlos a nosotros. Que nosotros fuimos a tomar también la parte de la costa de Amate, el mero 15 a las 11:30 de la mañana, cuando fue derribado el Mustang con nuestros aviones corsarios, porque la Fuerza Aérea Hondureña también colaboró, tanto en infantería como en aviación. Siempre con el permiso del Señor, por eso no fracasamos. Mucha personalidad en ese momento, porque sí, el Señor nos dio mucha fuerza y nos dio mucho valor, porque no eran confites los que los estaban mandando de para acá. Era bastante duro, no fue fácil la guerra. A 48 años del conflicto, los hondureños tienen fresca la memoria sobre lo duro que fue perder compañeros y defender la soberanía ante la intervención de tropas salvadoreñas. Para Central de Noticias, Luis Alberto López. Gracias, Luis Alberto López. Y ahí teníamos parte de los testimonios que daban los militares hondureños, y es que realmente la historia lo cuenta así. Se da la deportación masiva de salvadoreños desde Honduras. El Salvador reacciona casi de manera inmediata e invade territorio vecino. Sí, había toda una presión interna por la dignidad del pueblo salvadoreño, ¿no? Incluso para el sostenimiento de la guerra se crearon los famosos bonos de la dignidad nacional. Usted podía hacer un aporte comprando un bono que posiblemente era recuperable, ¿no? Pero sí, yo creo que el gobierno de Sánchez Hernández se vio, digamos, entre la espada y la pared, entre la necesidad de hacer un esfuerzo diplomático y la necesidad de responder a las aspiraciones de un pueblo que se sentía vejado, ¿no? Entonces, nosotros fuimos quienes tomamos la iniciativa. ¿Cree que se actuó precipitadamente? Ajá, o si hablamos en cuestión de armamento, tal vez tendríamos mejor equipamiento como salvadoreños que los hondureños. Estábamos mejor equipados para la guerra por tierra, ¿no? Y como dice la persona que entrevistaron, pasaron 6 meses de preparación, ¿verdad? Habían estado preparándose, entonces creo que estábamos muy bien equipados y por eso el resultado fue favorable a nosotros, aunque a veces los hondureños no lo reconocen todavía a estas alturas. Ni lo van a reconocer. Aquel nacionalismo intenso que tienen los hondureños, sí, ¿no? por supuesto, pero bueno, así fueron las cosas y esperando que no vuelva a ocurrir un incidente de esta naturaleza. De hecho, en la formación del Estado salvadoreño y de los estados centroamericanos, las guerras entre los países fueron muy comunes, ¿no? Invasiones desde Guatemala, invasiones a Guatemala, Nicaragua, Honduras. Gracias a Dios eso ha disminuido y esperamos que en el futuro no tengamos que ver más guerras entre pueblos hermanos.
En la actualidad a veces mucho se discute sobre que se ha ido perdiendo esa importancia de conocer la historia. Ya para ir finalizando, ¿qué cree que se ha perdido a través de todos estos años? El hecho de no darle importancia a nuestra historia, de conocer antecedentes que marcan ahora la situación actual que tenemos en el país. Creo que por décadas hubo una carencia en las instituciones universitarias para formar historiadores que se dedicaran a eso, ¿no? Eso ha sido superado, digamos, hace unos 15 años. Hay toda una nueva generación de historiadores de la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica y la Universidad Centroamericana. José Simeón Cañas también, desde el área de filosofía, ha formado una nueva generación de historiadores. Y creo que hay un acontecimiento notable en los últimos años de mucha producción historiográfica, superando, digamos, esa deficiencia desde la academia. Yo creo que tiene que ser un asunto más académico. Pero si la academia ahora ya tomó, digamos, el desafío de formar nuevos historiadores, creo que en el futuro esto va a cambiar, está cambiando ya. ¿Tendremos generaciones más informadas? Sí, creo que sí. Bien, agradecemos. En ese sentido, antes de despedirlo, ¿no? Queremos compartir con usted parte del discurso que brindó el presidente de ese entonces. Estamos hablando de Fidel Sánchez Hernández, justo en el momento en el que ya se pide el cese al fuego entre El Salvador y Honduras. Sí. Pueblo salvadoreño, después de agotar todos los medios pacíficos para obtener garantías en nuestros compatriotas perseguidos en Honduras, después de denunciar ante la conciencia de América, sin obtener aún respuesta, el crimen de genocidio de que se nos hacía víctimas, después de ver violadas repetidas veces nuestras fronteras, no tuvimos los salvadoreños otra alternativa que defender esos derechos con nuestros propios medios. La lucha del pueblo salvadoreño no tiene más que un objetivo: garantizar las personas y bienes de nuestros compatriotas en Honduras. Bien, ahí teníamos parte de las declaraciones del presidente Fidel Sánchez Hernández en ese entonces en torno a la guerra y a las razones que llevaron a El Salvador para iniciar pues la invasión hacia Honduras. Agradecemos su presencia al investigador. Muchas gracias. Solo quiero decir una frase del presidente Sánchez Hernández. En estos días había habido, digamos, un alunizaje norteamericano. Se había llegado a la luna, ¿no? Y recuerdo una frase de Sánchez Hernández cuando dijo: ¿cómo es posible que el hombre pueda poner un pie en la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar por las veredas de Honduras? Interesante. Antes de despedirnos, también quiero que reiteremos un poco a la invitación que hacemos como MUNA, eso para las actividades que ya se van a realizar. Sí, por favor, durante todo el día el Círculo de Escritores Militares tiene toda una sesión de ponencias gratis en el Museo Nacional de Antropología este día en conmemoración de la Guerra de las 100 Horas. Están invitados. Gracias. Y bueno, y sin duda usted también queda invitado para próximas entrevistas. ¿Cómo no? Gracias siempre de la Secretaría Nacional de Cultura. Agradecemos sus aportes aquí a Central de Noticias y por supuesto a toda la población que siempre se mantiene interesada en conocer historia de nuestro país. Y con esta información vamos a una nueva pausa. No nos cambies, ya regresamos.